Tras 5 temporadas en la Fórmula 1, viendo cómo campeonatos se le iban al no tener las armas adecuadas para competir, un 30 de octubre de 1988, Ayrton Senna se había coronado como campeón del mundo de la Fórmula 1, venciendo a un bicampeón del mundo en el equipo que él había construido y con McLaren maravillado con su joven promesa. Alain Prost perdió aquella campaña a pesar de tener más puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos gracias a esa normativa de puntos basado en el descarte, que había matado sus posibilidades de lograr el tricampeonato en la última carrera del año. Pero esto simplemente había iniciado una batalla que pronto de legendaria se tornaría en polémica y sin ningún tipo de cuartel. Y 1989 sería el año donde Prost querría revalidar su estatus como líder y campeón con McLaren y Senna demostrar que había llegado para quedarse y tomar el lugar de su compañero de equipo. La temporada 1989 daría comienzo en la casa de Senna, que se estrenaba con su gente como campeón del mundo y donde buscaría una victoria que iniciase el embate hacia el bicampeonato mundial. Pero aquí se abriría una oportunidad para Prost, ya que, qué mejor manera de iniciar el año que golpeando en casa a tu más grande rival y compañero. Como venía siendo habitual en la prueba contrarreloj, Senna sería el más rápido y se haría con la pole position. Pero la pregunta es, si el destino sería generoso con Senna en su casa, o si de nuevo le iba a tocar ser espectador y ver cómo alguien más le arrebataba la victoria. Senna saldría muy mal y rápidamente sería el jamón en el sándwich que Berger y Patrese hicieron. Y en la curva 1 colisiona rompiendo su alerón delantero. Dicen por ahí que las carreras no se ganan en la curva 1, pero se pueden perder fácilmente. Y Senna, ante su pueblo, tendría que ver cómo todos los demás autos le adelantaban por culpa de este accidente. Esto había dejado a Riccardo Patrese como líder, a su compañero segundo y a Nigel Mansell tercero, con Senna en los últimos puestos, y Prost desde el cuarto lugar tendría que intentar quedar lo más arriba en la tabla posible para golpear primero en esta contienda. Pero parecía que McLaren ya no tenía el aplastante ritmo de 1988. Ese año los motores cambiaron de los turbo a motores aspirados y Honda parecía que había perdido su gran dominio en ese rubro. Durante la carrera los retiros de Williams le permitieron a Prost avanzar hasta la segunda posición, pero nada pudo hacer para evitar que Ferrari y Nigel Mansell se llevaran la primera victoria de la temporada. Pero terminar segundo, viendo cómo Senna terminaba simplemente en la 11ª posición, no había sido un mal comienzo para el piloto francés. McLaren fue vencida por el equipo Ferrari, y viendo lo sucedido en ese Gran Premio de Brasil, rápidamente se pondría manos a la obra para recuperar su ventaja. La segunda fecha del Mundial sería en el mítico circuito Enzo Edino Ferrer en Imola para el Gran Premio de San Marino. Y durante 8 días, los británicos hicieron pruebas intensas en busca de recuperar su aplastante ventaja de 1988. Y las pruebas terminaron siendo un éxito, porque en la clasificación de aquel Gran Premio, tanto Senna como Prost le meterían más de 1,5 segundos al más próximo clasificado. El test había ayudado a McLaren a volver a su ritmo aplastante, y eso indicaba que ese Gran Premio de San Marino podía ser un paseo tranquilo con destino a la victoria. Pero lo que nadie sabía es que justo en ese Gran Premio dinamitaría la rivalidad más grande de la historia y donde la amistad, la cordialidad y el respeto entre ambos, de un momento a otro, simple y sencillamente se terminaría. McLaren estaba lista para golpear al rival en la casa de Ferrari, pero mientras el equipo pensaba en la victoria, sus pilotos estaban llegando a un arreglo antes del inicio de la competencia. Verán, Senna le propuso a Prost un pacto de caballeros, que consistía en que aquel piloto que liderara la carrera antes de la curva de Tosa, la cruzaría primero y el piloto de detrás no le atacaría. Una negociación con la cual Senna quería evitar una situación como la vista en Brasil y evitar correr riesgos innecesarios entre compañeros de equipo. En un principio Prost estuvo de acuerdo y le gustó la idea, por lo cual quedó pactado que aquel que superase al otro en los primeros metros se salvaría de ser atacado por su compañero en esa peligrosa curva de Tosa. Ambos quedaron de acuerdo y quedaba a ver si en efecto ambos lo respetarían. Durante la arrancada Senna hizo valer muy bien la pole position y arrancó de forma perfecta, y Prost cumplió con el pacto de caballeros. Se abstuvo de atacar a Senna en Tosa y los autos salieron de esas curvas en la primera y segunda posición. A partir de aquí todo tendría que ir con relativa normalidad, pero Gerhard Berger en la vuelta número 4 se fue directo al muro en la peligrosa curva de Tamburello, impactando de forma muy violenta su monoplaza.
Un golpe así provocó a la aparición de una bandera roja, y en aquel año, cuando se decretaba una bandera roja, el reinicio tendría que darse en parado con una resalida. Una resalida que haría que Senna y Prost volvieran a batallar en las primeras posiciones en los primeros metros. Esta vez sería Alain quien tomaría por sorpresa a Ayrton en los metros iniciales, arrebatándole el liderato. Pero solamente unos metros después, llegaría el momento que cambiaría esta rivalidad para siempre. Senna entra por el interior de la curva de Tosa y le arrebata la primera posición a Prost en una maniobra de adelantamiento como cualquier otra. Pero recordarás, estos dos tenían un pacto que parece ser Ayrton Senna había roto. Un furioso Prost por lo sucedido intentaría recuperar la primera posición, no pudiendo hacerlo por más que lo intentase. Senna lograría ganar aquel gran premio y Prost tuvo que resignarse a terminar en la segunda posición. Pero el francés estaba furioso con su compañero de equipo, acusándolo de desleal y de haber roto el pacto de caballeros que él mismo propuso. En un principio en el podio parecía que no había nada extraño, pero cuando le tocó a Prost ser entrevistado por la prensa de su país, fue cuando soltó la bomba de lo que Senna había hecho. Obviamente la prensa le iba a preguntar por esas declaraciones a Senna y él se defendió diciendo que el pacto era para la salida y no para las resalidas. Pero además se justificó diciendo que el pacto era para evitar el adelantamiento en la curva de Tosa y que su maniobra comenzó en la recta, por lo que al llegar a la curva ya estaban mano a mano. Por lo cual Senna simple y sencillamente no aceptó la culpa de lo sucedido. Y cuando le tocó a Ron Dennis responder por esto, también se quiso lavar las manos diciendo que él no sabía del pacto y que era un acuerdo privado entre Senna y Prost, pero que aún así obligó a Senna a disculparse ante el francés. Simplemente que esto no sirvió de nada, porque para Alain, Senna había tirado la gota que derramó el vaso. Lo llamó deshonesto, y cuando esperó el apoyo de su equipo y de su motorista para resolver esta situación, ellos no hicieron nada. Y justamente por esta acción fue el momento en el que ambos empezaron a odiarse el uno al otro. Los ingenieros de cada box dejaron de compartirse información y donde empezaría la batalla que marcaría época, con un Alain Prost creyendo firmemente que su equipo estaba beneficiando a su compañero de equipo. Las primeras 3 carreras de la temporada habían dejado 2 victorias para Senna y ninguna para Alain Prost, pero llegaba el turno de correr en suelo azteca. Era la ronda número 4 y el momento del Gran Premio de México, lugar donde Prost, ganador en 1988, quería obtener su primera victoria de la temporada y romper la racha de su compañero. La pole position sería para Ayrton Senna. Por el lado de Prost solo pudo ser segundo, pero antes de la carrera cada uno tenía que hacer su elección de neumáticos para arrancar este Gran Premio. En esta ocasión, Senna escogió el compuesto medio de neumáticos y Prost buscaría ser más agresivo con neumáticos blandos, buscando atacar al brasileño desde el comienzo. Y el Autódromo de los Hermanos Rodríguez sería el testigo del cuarto enfrentamiento del año entre estos dos. Mansell en su Ferrari había hecho una largada perfecta. Senna logró defender la punta, pero el francés cayó hasta la cuarta posición, detrás de los 2 hombres de Ferrari que lo atacaron sin compasión. Pero aquí el francés tuvo un poco de suerte porque un contacto en esta vuelta inicial provocó la aparición de una bandera roja, y con ello tuvieron que relargar en parado. Pero como este accidente se dio en las primeras vueltas, la resalida sería en las posiciones originales de la clasificación, lo que le daba a Prost una nueva oportunidad en contra del astro brasileño. Senna volvió a cubrir la primera posición, pero esta vez Prost no permitiría que las Ferrari le arrebatasen la oportunidad de luchar contra Ayrton. Y con ese neumático blando tendría que volar en las primeras vueltas para pasarle y tomar la punta lo más rápido posible. Rápidamente el francés comenzaría su ataque hostigando duramente a Senna. El problema es que el circuito mexicano es uno donde adelantar es muy complicado. La única gran oportunidad que tenían los pilotos era al final de la curva número 1. Y por más que Prost salía pegado de la peraltada a Senna, el brasileño llegaba con mayor velocidad a la curva 1 y esto hacía imposible que Prost pudiera tomar el liderato, lo que por ende hacía que Prost no pudiera adelantarle por más que lo intentase. Y teniendo neumáticos blandos esto era un peligro porque los estaba desgastando de más, y cuando sus neumáticos dijeron basta, Senna apretó el acelerador y caminó con rumbo hacia la victoria. Además de todo esto, cuando tuvo que hacer su detención a boxes, el equipo tuvo un gravísimo error, ya que McLaren le montó otro juego de neumáticos blandos por error en lugar de los medios que el piloto francés había pedido, y tuvo que entrar a boxes de nuevo al poco tiempo, perdiendo un mundo de ventaja con respecto al brasileño, y donde después de esto solamente se limitó a terminar la carrera sin ningún tipo de posibilidades de la victoria.
Senna ganó el Gran Premio mexicano y se anotó su tercera victoria consecutiva de la temporada, posicionándose como el favorito a conseguir el Mundial de 1989. Pero para Prost esto dejó claro lo que él consideraba como su prueba definitiva de que Honda beneficiaba a Senna sobre él. Ese extra de velocidad en recta que parecía que Senna tenía al final de la recta del autódromo de los hermanos Rodríguez, ya que para él era la forma en la que confirmaba sus sospechas personales de que ambos no tenían el mismo motor, ya que no podía concebir que él con neumáticos blandos, saliendo más rápido de la curva peraltada, simple y sencillamente no pudiera pescar a Senna al final de la recta, haciendo que las tensiones entre él, McLaren y Honda llegaran a un punto de simple y sencillamente no retorno. Con esta victoria, Senna de momento se encontraba líder del mundial con 27 puntos en contra de los 20 que tenía Alain Prost, y estas 3 victorias consecutivas le habían dado una muy buena ventaja en contra de su rival. Pero para el brasileño, las cosas estaban a punto de empezar a ir terriblemente mal y parecía que de a poco la suerte del campeón se le estaba terminando. Porque los siguientes 4 grandes premios serían desastrosos, ya que en el Gran Premio de Estados Unidos en Phoenix, Senna tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 44 por un problema eléctrico cuando iba ganando la competencia, dejando a Prost directamente con un pase directo hacia la victoria. En el Gran Premio de Canadá, a 3 vueltas del final, cuando Senna iba en camino a la victoria, su motor falla y otra vez se iría con 0 puntos de otro Gran Premio. En el Gran Premio de Francia, tras una resalida por bandera roja, tiene un problema con el diferencial y vuelve a abandonar otra competencia, dejando a Prost con una victoria servida en su casa. Y en Gran Bretaña, mientras era presionado por su compañero de equipo, el selector de marchas del auto de Ayrton Senna falla en la vuelta número 12, trompea y termina abandonando la competencia. Y los reto a adivinar el nombre del ganador de aquel Gran Premio. 4 fallos consecutivos habían dejado a Prost como líder y a Senna muy mal parado. Eran 20 puntos de diferencia los que separaban a ambos en la tabla de pilotos, aunque con la normativa de puntos basado en el descarte, Senna aún tenía posibilidades reales de poder remontar en esta pelea, pero ni mucho menos iba a ser una misión sencilla. El problema es que para este punto McLaren vivió una auténtica guerra civil. Senna y Prost se odiaban mutuamente y en cada declaración a la prensa que cada uno hacía era una constante descarga de fuego, uno contra el otro. La mala relación entre ambos había llegado a tal punto que desde el Gran Premio de Alemania los rumores apuntaran a que Alain Prost se encaminaría a otro equipo al no soportar el seguir trabajando con Ayrton Senna. Pero aún así, incluso aunque se fuera a ir del equipo McLaren, él no iba a dar su brazo a torcer, al igual que su compañero de equipo. Y Alemania sería el nuevo destino de esta rivalidad. Senna necesitado de ganar después de 4 abandonos y Prost queriendo una nueva victoria que fuera arrinconando cada vez más a su compañero a una esquina del cuadrilátero. Senna, para no quitar la costumbre, se haría de nuevo con la pole position de este Gran Premio alemán. Pero la pregunta de todos es, si por fin podría acabar con su mala racha y ganar el Gran Premio, o si de nuevo sería vencido por el profesor y su hambre de triunfo. Pues en este momento Gerhard Berger arrancó como si hubiera agarrado una estrellita del Mario Kart y se comió tanto a Prost como a Senna en la largada. Lo bueno para ellos es que en este punto McLaren era una máquina imparable y ni una vuelta le duró el gusto al de Ferrari antes de ser adelantado por los 2 pilotos del equipo blanco, dejando esto de nuevo en un 1 versus 1 entre ambos. Prost inmediatamente empezaría a golpear y presionar buscando romper la defensa de Senna, pero durante 14 vueltas el francés lo cazó y por más que lo intentaba, no pudo plantarle el adelantamiento que le quitara la posición. Así que viendo que no podía hacerlo en la pista, era la hora de que el profesor usara la cabeza. En la vuelta 17, Prost decide meterse a boxes por neumáticos nuevos, buscando hacerle un undercut a su compañero de equipo. Pero la parada es muy lenta y termina perdiendo un montón de tiempo, por lo que si la parada de Ayrton Senna era rápida, él saldría de boxes en la primera posición defendiendo el liderato. Unas vueltas después le tocaría a Ayrton hacer su detención. El problema es que su parada también sería muy lenta, y esto había permitido a Prost tomar la punta de este Gran Premio alemán. Los papeles se habían invertido y ahora era Senna el perseguidor y Prost el cazado con una muy bonita batalla que nos estaban dando estos dos. Sin embargo, si Senna quería la victoria, primero tendría que descontar la ventaja existente entre los dos y luego buscar el adelantamiento. ¿Suena fácil? Evidentemente no lo es. El brasileño volando sobre la pista logró descontarle la diferencia sobre las vueltas finales, pero Prost no le iba a regalar nada, ni un metro para que intentara el adelantamiento. Pero en la recta trasera, antes de la curva del estadio,
El francés tuvo un problema con su caja de cambios y el embrague, y fallaron en el preciso momento para que Senna tomara la punta del Gran Premio. E incapaz de poner la sexta marcha en la recta, Senna tuvo un camino y boleto directo hacia la victoria del Gran Premio alemán, logrando romper su mala racha y la buena racha de su compañero de equipo. La victoria era algo que el brasileño requería con urgencia y afortunadamente para él la consiguió. Y todos sabían perfectamente que darle una racha de victorias a Senna era extremadamente peligroso en las aspiraciones de Prost, porque así como el francés le pudo dar la vuelta al mundial que en las primeras carreras se veía perdido, el brasileño podía hacerle lo mismo sobre el final de este mundial. Senna lograría terminar en la segunda posición en el siguiente Gran Premio en Hungría y ganar el Gran Premio de Bélgica, venciendo a su compañero de equipo en esas dos ocasiones y recortando de a poco los puntos, volviéndose una seria amenaza para su compañero. Tras el Gran Premio de Bélgica, la tabla de puntos tenía a Alain Prost con 62 puntos como líder y a Senna segundo con 51, con 5 carreras solamente por delante para acabar la temporada, augurando en que entre estos dos se venía una batalla vibrante hasta el final de la temporada para definir al campeón de 1989. Pero la siguiente ronda de aquel año de campeonato sería en el legendario circuito de Monza, el templo de Ferrari que un año antes había evitado que McLaren se llevara a su casa una temporada perfecta. Y en ese 1989, este Gran Premio iniciaría, dándole a todos los aficionados la sorpresa que se veía venir desde lejos. Antes de aquel Gran Premio, como suele ser habitual en Ferrari, estos lanzaban un gran anuncio, confirmando la contratación del piloto Alain Prost para ser su piloto en la temporada 1990. Ya meses atrás, en julio, Prost había reconocido que no seguiría manejando para McLaren debido a que consideraba que el equipo, Honda y Ron Dennis le habían dado la espalda en pro de su nuevo ídolo. Y en Italia no dudó en volver a decir esto ante la prensa, y además acusó a Honda de que le estaba dando al brasileño un motor más potente que a él, basado en lo que él vio en el Gran Premio de México, al punto que incluso Honda tuvo que salir a explicar el porqué de esta supuesta potencia extra en el auto del brasileño, atribuyéndoselo directamente a su estilo de pilotaje, dando a entender que si Prost no alcanzaba las velocidades del brasileño al final de la recta del Autódromo Hermano Rodríguez, era porque el estilo de Senna con el acelerador ayudaba a mantener las revoluciones del motor en altos rangos. Básicamente, esta declaración volcaba toda la culpa del francés por no poder desplegar la misma potencia que Senna, lo que simplemente daba a entender que la relación entre los dos involucrados estaba totalmente rota. Y esto tendría que aprovecharlo Senna para anotarse otra nueva victoria en este circuito italiano, y su fin de semana iniciaría con la pole position en el Templo de los Tifosi. Y durante la carrera, Senna estaba con un ritmo intratable, dominando el Gran Premio sin darle a nadie una oportunidad, ni a la Ferrari ni a su compañero de equipo. Senna estaba en ese momento de sincronía total con el auto, caminando con rumbo hacia la victoria, una que necesitaba para seguir con el descuento de puntos, hasta que a 9 vueltas del final, al ritmo de un sonoro grito de júbilo de los tifosi, Ayrton Senna reventaba su motor cuando estaba a unas vueltas solamente de ganar en Italia. Los tifosi ardían en emoción a sabiendas de que el piloto que se encontraba en la segunda posición era Alain Prost y que justamente sería el próximo piloto de Ferrari. Y al llegar la última vuelta de carrera, el piloto francés volvió a aprovechar una nueva rotura en el auto del brasileño y ganaría en la que sería su casa en 1990. Esto había sido un durísimo golpe en las aspiraciones del brasileño, quien simplemente pudo ver cómo su compañero en la vuelta 53 cruzaba primero la línea de meta, complicando una barbaridad sus opciones de revalidar la corona de pilotos en ese año. Prost evidentemente estaba eufórico con esta victoria y ante una afición que se rendía a él. Golpeó a Senna en un gran premio que estaba dominando, a McLaren y a Honda. E incluso, con la victoria se daría el gusto de fastidiar a Ron Dennis, regalándole a los tifosi el trofeo de ganador, algo que haría enfurecer completamente a su jefe de equipo. Pero lo que más contento ponía a Prost es que había puesto contra las cuerdas a Senna, quien urgía una victoria si no quería ver cómo su compañero de equipo le arrebataría el trono que él consiguió en 1988. Portugal se marcaba en el calendario como una ronda decisiva para ambos. Prost de ganar pondría en jaque a Senna, y Senna de conseguir la victoria podría aspirar a un final de mundial en mejores condiciones que lo que estaba en ese momento. Senna de nuevo lograría acreditarse como el poleman. En esta ocasión su compañero de equipo solo pudo ser cuarto. Senna necesitaba ganar a como diera lugar, o este mundial muy pronto se iría para la gente de Francia.
En la arrancada, Senna perdió la posición con la Ferrari de Gerhard Berger, y Prost por su parte fue mucho más precavido en estos compases iniciales. Senna obviamente estaba desesperado por ganar y rápidamente empezaría a luchar tratando de recuperar el liderato. El problema es que las Ferrari tenían un muy buen ritmo inicial en esta competencia, y Senna al poco rato también sería adelantado por la Ferrari de Nigel Mansell, mandándolo directamente hasta la tercera posición. Las Ferrari haciendo un 1-2 escaparon del brasileño, pero este, desesperado por ganar el Gran Premio, poco a poco iría dándoles caza aprovechando que ambos estaban peleando por la punta. Durante un punto de la carrera, Berger y Mansell estaban luchando contra el tráfico y entre ellos mismos, y eso permitió a Senna ir eventualmente recortándole ventaja. El primero a quien debía adelantar sería Gerhard Berger, presionándolo muchísimo y haciendo que durante esta pelea, Mansell pudiera escaparse un poco en la punta. Senna estaba desesperado porque sabía que no podía perder tiempo y tenía que pasarlo tan pronto como le fuese posible. Durante la ronda de detenciones, Berger sería el primero en detenerse en boxes, seguido de Ayrton Senna, y después tendría que parar Nigel Mansell. Berger tuvo una parada tranquila y rápida, Senna tuvo problemas con un neumático resultando en una detención muy lenta, pero la parada de Mansell sería un auténtico desastre. Se pasó en la frenada a su box y tuvo que meter reversa para acomodarse en su casillero y que le pudieran cambiar los neumáticos. Pero meter reversa en el pit lane estaba prohibido por reglamento, y esto significaba que Mansell sería descalificado del Gran Premio. Y justamente es lo que terminó sucediendo. Mansell recibiría la bandera negra y por ende sería descalificado y tendría que entrar a boxes para retirarse. Senna, en ese momento en el que le tiraron la bandera negra a Mansell, estaba siendo cazado justamente por el británico, y esto en teoría debió suponer un alivio total para él. Pero aún así, Nigel no desaceleraría ni con la bandera negra y seguiría presionando duramente a Senna. Cuando Mansell tenía que meterse a boxes para respetar la bandera negra, este simple y sencillamente no lo hace. Y eso estaba a punto de llevarlo a cometer un gravísimo error. Senna se cruza cuando Mansell intenta atacar y provoca la colisión entre ambos. Es cierto que Senna gira cuando Nigel ya tiene el auto puesto, pero el británico no tenía por qué hacer tal maniobra estando descalificado. Y obviamente este accidente provocó el abandono de Ayrton Senna. Y este golpe y este abandono había puesto en jaque al brasileño, y más tomando en cuenta que ahora Prost heredaría la segunda posición de la carrera. La excusa de Mansell para hacer esto fue que al venir persiguiendo a Senna nunca vio la bandera negra y su equipo jamás le comunicó de la sanción, cosa que le acarreó el no poder participar en el siguiente Gran Premio y una multa de $50,000. Pero a Senna de nada le servía la exclusión, porque ahora los papeles se habían invertido a lo que sucedió en 1988. Ahora era Senna el que debe de ganar todas las carreras restantes del Mundial para poder derrotar a Prost y coronarse como campeón. Todas las carreras restantes debían ser una victoria, lo que dejaba a Prost evidentemente con una sonrisa en el rostro, pero a pesar de Senna estar contra las cuerdas, no lo podías dar por muerto. Si tenía que ganar las últimas 3 carreras, él iba a ir a buscar ganar las 3 últimas carreras. Y esto lo demostraría con una dominante y autoritaria victoria en el Gran Premio de España, enseñándole los dientes a Alain Prost. Lo que dejaba solamente 2 carreras, el Gran Premio de Japón y el Gran Premio de Australia, que de nuevo, como un año atrás, se presentaba como el todo o nada en la guerra entre los dos. Prost ganaba y el mundial se finiquitaba. Senna gana y el mundial se iba a la larga. Prost quería irse de McLaren recordándoles la clase de piloto que habían dejado ir, y Senna quería ese campeonato y bicampeonato a como diera lugar. Esta batalla legendaria era la de 2 hombres con más hambre de triunfo y gloria que nadie más en la parrilla. Pero en ese Gran Premio estaban a punto de abrir una caja de Pandora que más de 30 años después no se ha podido cerrar por completo. A un año de aquella épica coronación de Senna, él y Prost volvían a combatir por un título mundial. En el mismo escenario, pero ahora con el brasileño obligado a ganar si quería mantener vivo el sueño del bicampeonato. De nuevo, el templo japonés estaba a punto de presenciar una final histórica, y McLaren de ver la coronación de uno de sus pilotos en la casa de su motorista. Con Prost a punto de abandonar el equipo queriendo llevarse la corona, y Senna persiguiéndolo cual desesperado buscando una oportunidad. El brasileño sería el poleman de la competencia, y sus ganas de ganar las demostraría metiéndole 1.7 segundos a su compañero con una absoluta grosería de vuelta en el circuito de Suzuka. La vuelta de Senna había sido súper veloz, pero todos sabemos que en carrera Prost era un auténtico peligro. Y con los dos jugándose el mundial, se venían 53 vueltas de una de las batallas más míticas de la historia de la Fórmula 1.
Prost hace una de sus magníficas salidas y de un golpe anula la pole position de Senna y toma el liderato del Gran Premio, por lo que el brasileño ahora debía perseguir desesperadamente a su compañero rival para adelantarlo y ganar la carrera. No había otro resultado que le favoreciese. Durante varias vueltas, Prost logró mantener a raya trabajando en la punta con una muy buena distancia entre los dos, hasta que ambos tendrían que entrar a boxes para hacer sus respectivas detenciones. Tras esta, Senna empezó a recortar la distancia con el francés, poco a poco volviéndose una seria amenaza y llenándole los espejos. Pero una cosa es alcanzar y otra cosa muy diferente es rebasar. Y ahora el brasileño tendría que abrirse un espacio para poder obtener el lugar y extender la definición del Mundial al Gran Premio de Australia. Todo el público de Suzuka, del mundo y todo el personal de McLaren estaba atento a la batalla que podría culminar la coronación de pilotos de 1989. Con Senna presionando como un loco y desesperado por ganar este Gran Premio. Senna llevaba 5 vueltas detrás de Prost sin tener una clara oportunidad de pasarle, pero en la vuelta 47 tiene su gran oportunidad. Senna sale de la desafiante curva de Spun con mayor velocidad que Alain, aplica muy bien la succión y, como él diría, va a por una oportunidad cuando esta aparece. Senna vio el espacio y se lanzó en la curva del triángulo de Casio y Prost cerró la cuerda provocando una colisión en la que aparentemente ambos quedaban fuera de combate y esto significaba que el título se iba para Francia. Senna rápidamente empezó a recriminarle la acción a su compañero, pero Prost se bajó del auto pensando que el título lo tenía seguro. Solamente que esto era un error, porque Senna le pidió a los comisarios de pista que lo empujaran para poder poner su auto en marcha. Ellos accedieron a ayudarle y a través de la chicana y empujando el auto, Senna pudo arrancar el motor y continuar con la andanza de este Gran Premio. El problema es que tras el accidente tenía el ala delantera rota y tendría que entrar a boxes a cambiarla y al hacerlo perdería la punta con Alessandro Nannini. En esa vuelta 48 tendría que entrar a boxes, cambiar el alerón y al salir del pit lane, este lo haría en la segunda posición, 5 segundos por detrás del Benetton con solamente 5 vueltas para atraparle y adelantarle, con una necesidad extrema de hacerlo porque no le servía el segundo puesto para nada. Senna tendría que hacer 5 vueltas de clasificación si quería llegar a Australia con opciones de ser campeón del mundo. Y Senna, siendo un velocista nato, no tardó más de 2 vueltas en cazar a Nannini y sin pensárselo 2 veces, se lanza directamente al ataque en el mismo punto donde colisionó con su compañero. Senna toma la punta que necesitaba con una maniobra perfecta y el brasileño estaba a punto de llevar la definición del Mundial a Australia. Lo había conseguido. Con mucho esfuerzo, mucha pasión y sobreponiéndose al golpe con su compañero, al cruzar la vuelta 53, Senna ganaba el Gran Premio de Japón y extendía la definición del Mundial hasta la última carrera del año. O eso es al menos lo que Senna creía en ese momento. El brasileño había conseguido ganar la carrera, pero inmediatamente después nos enteraríamos que su victoria estaría en peligro. Ya que tras abandonar el Gran Premio, Alain Prost se dirigió con comisarios de pista para analizar la legalidad de la maniobra de Senna al pedir ayuda para retomar la marcha del Gran Premio. Muchos tenían la creencia de que Senna, al ser auxiliado por los comisarios de pista, había quebrantado la norma en la cual ellos no pueden ayudar a ningún piloto a retomar la marcha del Gran Premio si tienen un accidente. La cosa es que había cierto vacío legal en lo que había hecho Senna, porque la normativa permitía que si el piloto lograba poner en marcha el auto y regresar por sus propios medios a la pista mientras los comisarios movían el auto a un lugar seguro, técnicamente era legal la ayuda y no podía ser descalificado por ello. La incertidumbre que tenían muchos en este punto es si la investigación iba a ir por ese camino. Por ende, con la investigación, el podio de triunfadores se retrasó durante mucho tiempo a la espera de que Dirección de Carrera dictaminara si procedía o no con sanción para el piloto brasileño. Y durante esa espera, varios periodistas empezaron a escuchar el rumor de que a Senna lo iban a descalificar por cortar la chicana en su reintegro a la pista. Y al final, el rumor terminó siendo cierto. La FISA dictaminaba que Senna, al reintegrarse a la pista tras el accidente con Prost, había recortado la chicana y al hacerlo, el piloto no había completado la distancia total de carrera, infringiendo el artículo 56 del reglamento deportivo de aquel entonces. Según la FISA, el procedimiento correcto que debía hacer Senna tras el accidente era darse la vuelta, reintegrarse al circuito en sentido contrario y hacer la curva del triángulo de Casio completa para no ser descalificado. Para muchos esto era algo sin sentido,
E incluso muchos periodistas acusaron a la FISA de hacer esto para beneficiar a Alain Prost, al punto que incluso cuestionaban el radio de giro que había tomado Prost a la hora del adelantamiento del brasileño, donde varios le acusaron de hacerlo a propósito para colisionar con Ayrton y así asegurar el título de pilotos. Tras la descalificación, Senna rápidamente acusó al propio presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, diciendo que la decisión de descalificarle había sido una orden directa suya para darle el título a su compatriota y amigo. La FISA rápidamente lo negó argumentando que el presidente francés no estaba en la reunión cuando se tomó la decisión de descalificar a Senna, y que por ende no había podido venir la orden de él. Y si se mantenía la exclusión de Senna, matemáticamente este había perdido el título de pilotos, por lo cual McLaren intentó protestar la decisión diciendo que Senna no había ganado ninguna ventaja al tomar la chicana, y que anteriormente otros pilotos lo habían hecho y no habían sido descalificados por ello. En una reunión en la semana siguiente, en la oficina central de la FISA en la Plaza de la Concordia en París, se llevaría a cabo la reunión entre McLaren y este organismo, donde se buscaba la apelación de la decisión. McLaren buscaba revertir la exclusión, pero el resultado obtenido fue incluso peor. Al mando de Jean-Marie Balestre, la FISA ratificó la descalificación de Senna y le acusaron de ser un piloto peligroso cuando el presidente textualmente dijo: «Ser uno de los mejores pilotos del mundo no te da derecho a causar un accidente estúpido». Además de esto, a Senna le metieron una sanción de 100.000 euros y una prohibición de 6 meses por supuesta conducción peligrosa, por lo cual Senna sintió que había sido tratado como un criminal, por un movimiento en el que él creía no había tenido nada de culpa y donde su maniobra había sido legal, pero nada pudo hacer para revertir la situación. Él deseaba abandonar la Fórmula 1 tras esto, sintiendo que la política había corrompido totalmente al deporte y sintiéndose despojado del título mundial. Y para él lo peor es que nada pudo hacer para evitar que Alain Prost se hiciera con su tricampeonato mundial y se fuera de McLaren a Ferrari diciendo estar feliz porque se había vuelto imposible trabajar con Ayrton Senna. El Mundial de 1989 había llegado a su fin de una de las formas más polémicas vistas en la historia de la Fórmula 1.